va a manifestar en la iglesia. Pero esto se va a manifestar ¿para qué? Para que la iglesia, a través de los apóstoles y profetas, amén, declare a quienes, a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. ¿Quiénes son los que están en los lugares celestiales? Vamos a leerlo un poquito más para entender bien esta partecita. Porque ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aquí vemos que está hablando de que Jesús ya venció en la cruz, ya venció a las potestades y a los principados y los ha exhibido públicamente, que Él ha triunfado sobre ellos en la cruz. Ya, Jesús triunfó. Y aquí viene el apóstol, recibe la palabra de este misterio, que esto se va a manifestar, y ahora los principales y potestades van a escuchar a través de los apóstoles y profetas las manifestaciones que se vienen. Nosotros recibimos la palabra. Mire, en todo llamado se pasa un proceso. En el llamado que tenía Jeremías tuvo que pasar su proceso. En el llamado que tuvo Daniel tuvo que pasar su proceso. Mire, en el llamado de Daniel, el proceso de Daniel no fue fácil. Daniel fue elegido también, fue escogido. Fue escogido entre muchos jóvenes. El rey dio la orden y él vino en ese grupo. Él fue escogido. Y después fue seleccionado de todos los que había escogido. Fueron seleccionados y vieron que 4 estuvieron muy sabios y muy inteligentes y preparados. Y en todo eso, ahora había un proceso. ¿Por qué había un proceso en Daniel? Mire que Daniel comienza el proceso en el llamado que lo llevan al palacio. Capítulo 1 del libro de Daniel. Ahí está, dice así. Vamos a ver. Capítulo 1 de Daniel. Dice versículo 4. Desde el 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha, y que sean de un buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sean sabios en ciencia y de buen entendimiento, que sean idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñe la letra y la lengua de los caldeos. Ese era el récord que tenían que tener ellos para poder entrar en ese grupo, ser seleccionados a eso. Pero en el proceso que están pasando ahí, mire, están pasando un proceso, y luego que termina el proceso, ya son presentados ante el rey. Versículo 17 dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Este proceso que llevaron a ellos no fue de un día, fueron de 3 años y medio, para luego ser presentados ante el rey. Y cuando son presentados ante el rey, dice que ya Dios los ha preparado y les ha dado conocimiento, les ha dado inteligencia en letras, en ciencia, y aún a Daniel le da las visiones de los sueños. Y cuando el rey los tiene frente a frente, dice el versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos todos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Van pasando un proceso, miren, van pasando un proceso, entran a otro proceso y así siguen los procesos. Y el cristiano no entiende, el cristiano quiere de la noche a la mañana recibirlo todo. No, pues yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy vigilando, yo leo la Biblia, yo voy a los cultos, soy fiel a Dios y ya queremos recibir. Daniel era cristiano, Daniel era creyente, él creía en Jehová Dios, pero él tuvo que pasar todos estos procesos porque después del primer proceso que llevan a muchos jóvenes, salen 4 de todos. ¿Cuántos llevarían? No dice la Biblia cuántos llevaban, pero salen 4. Y entre esos 4 está Daniel, con sus 3 amigos más, que lo nombramos. Después de este proceso, dice que Dios nos capacita a ellos, no apenas. Dios, claramente está en el versículo 17, que Dios les da conocimiento. Amén, gloria dice a así: Dios. a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las
letras y ciencia. Ellos fueron preparados en letras, fueron preparados en ciencia, porque apenas los llevó ahí, que ahí tuvieron maestros, pero no fueron ellos los que los capacitaron. Ellos fueron los maestros, pero quien cada día los estaba capacitando era Dios. Y dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Imagínense. Todo este proceso que Dios estaba haciendo en ellos era porque Dios tenía preparado algo en ellos. O sea, había un llamado en Daniel, había un llamado en sus amigos, pero en ese llamado tenían que pasar un proceso para llegar a donde Dios los quería llevar a ellos. Y cada uno de ellos pasaron su proceso. Los 3 amigos pasaron el proceso del horno de fuego. Daniel pasó el otro proceso, que fue el foso de los leones. Amén. Y nosotros vamos viendo paso a paso todo lo que ellos van pasando, que no es fácil. Imagínense que a usted le digan que van a meterlo en un lugar donde hay leones hambrientos. Si al perro le tiene miedo al hermano, imagínense a un león hambriento. No. Entonces, cuando le dicen a los otros que se postren ante el estatua y le rindan honores y pleitesía, que si no lo hacen, van a ser metidos en el horno de fuego. Es fuerte, hermano, eso. Y por último, el rey se enoja tanto con ellos, se llena tanto de ira, que dice, enciéndalos 7 veces más. Eso estaba tremendo. Fíjense que los que iban cargándolos a ellos para lanzarlos adentro, murieron. Dicen que lenguas de fuego salieron y los quemaron a ellos, murieron. Ellos cayeron adentro. Tuvieron que pasar ese proceso. Ese proceso que ellos pasaron, aparte de los conocimientos que ya tenían, que estaban preparados, fe. Es la fe. Muchas veces nosotros en medio del proceso menguamos en la fe. Comenzamos como a dudar. Y a veces yo le digo a la iglesia y la iglesia como que no entiende. Hoy no voy, mañana voy. ¿Para qué ir miércoles? Voy el domingo. Falta de fe. Amén. Si Dios lo llama, si Dios llama a usted a un ministerio y lo está probando en ese ministerio, usted va a ver falencia. Va a ver que muchos van, va a ver que muchos no van, va a ver que muchos murmuran, va a ver que muchos critican, va a haber de todo. Pero Dios le hizo un llamado a usted y lo tiene en medio de ese proceso de hermanos y hermanas que se animan y se desaniman. Amén. Se animan, están. Se desaniman, no están. Pero hay un proceso en usted. Hay un llamado de Dios en usted. Que Dios dice que de antes que estabas en el vientre de tu madre, yo te elegí. Yo te escogí. Y te he puesto por profeta. Los profetas de este tiempo son aquellos que van a hablar la palabra. Amén. Los que van a hablar la palabra. Y esta palabra, hermana y hermano, para poder hablar hay que recibirla. Hay que recibir la unción. Hay que recibir los sueños, las visiones, las revelaciones. Algo se va a venir. Yo leía por ahí que decían que en este mes de agosto va a haber esto, va a haber el otro. Yo a veces no quiero ni siquiera leerlo eso, porque pasa el mes y no pasa nada, quedan en ridículo. Amén. Porque son emociones de mucha gente. Como ya vieron que allá por Estados Unidos ahorita se hizo un terremoto, no sé por qué lado de Estados Unidos, hoy o ayer ha habido un movimiento de tierra, ¿verdad? Hubo un tifón en China y las casas ya se perdían. Entonces cuando ya se comienza a ver esto, ya la gente comienza a estar hablando y hablando sin haber Dios dado palabra. Entonces no tienen temor de Dios. Hermano, hay que hablar conforme la palabra que uno recibe. Amén. De lo contrario hay que abstenerse y estar preparado, porque en cualquier momento puede Dios darle una palabra a usted. Que no puede ser ni para la nación, puede ser para usted mismo, puede ser para su familia, puede ser para su iglesia, puede ser para su vecindario. Amén. Una vez una mujer recibió una palabra, mira. Una mujer estaba orando y recibió una palabra que le diga a ciertos hombres que se encontraban afuera bebiendo en el portal de su casa, estaban bebiendo, que les diga a ellos, ¿no?, que dejen de beber y que se vayan a su casa. Porque ella veía en la visión que los mataban. ¿Ya? Entonces el esposo le dijo, no digas nada, quédate callado, porque tú dices algo, ese hombre está tomando.
¿quién sabe qué va a pasar? No se les dijo nada. Ellos siguieron bebiendo y luego se fueron. Así ebrios como estaban, se fueron. Y querían andar en sus andanzas, en sus atracos. Y ese mismo día los mataron. Los tres murieron. Les corrieron balas, los mataron. Entonces, son cosas que a veces uno recibe, hermano. Son cosas que usted puede recibir. Y a veces uno a veces tiene temor de decir porque el otro lo puede tomar a mano. Pero cuando Dios está en el asunto, no hay que tener temor, sino decirlo. Y allá Él verá si lo toma o no lo toma, si lo asimila o no lo asimila, si lo acepta o no lo acepta. Amén. Tenemos que estar preparados porque en estos últimos tiempos Dios nos va a dar. Este misterio dice que se va a dar en este tiempo. Hay un misterio que se va a revelar. Y Dios nos va a dar visiones. Dios, eso lo dice Joel. Vendrán visiones, revelaciones, vendrán cosas nuevas en este tiempo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Daniel, cuando él estaba ahí, en ese lugar donde estaba él, que fue escogido, Daniel estaba, hermano, solamente afincado en una cosa, en Dios, en el Dios que sus padres le habían dado a conocer, Jehová de los ejércitos. Y en ese Dios él tenía anclado su fe, era lo único. Si usted va a la palabra, usted no encuentra que él andaba desafiando a otro, que yo soy cristiano. No, tranquilo. Él lo tenía, él oraba, él practicaba su fe y su fe le daba resultados buenos. Ahora, en estos procesos que él estaba pasando, él tuvo que pasar el proceso del pozo de los leones. En el capítulo 6 vemos que él pasa ese proceso. Amén. Y en ese proceso que él pasa, hermana, de estar con los leones, amén, cuando es metido en ese lugar, porque no le quedó otra, porque el rey había dado ese decreto, y si alguien estaba en contra de aquello, tenía que ser metido en el foso de los leones. Pero cuando él pasa este otro proceso, miren, todos estos procesos que estaban pasando, y usted y yo vamos a pasar muchos procesos, y entre más procesos vienen, es porque es más grande la gloria que vamos a recibir. Dios nos está preparando para cosas mayores. Aleluya. Y vemos nosotros que Daniel comienza a despertarse en él algo muy bueno e interesante a favor de la nación. Y si usted va al final de todo esto, usted va a encontrar a Daniel, que ya Daniel no era el hombre que fue escogido solamente, sino que ya llegó a ser un hombre que Dios lo llevó a niveles altos, a ser el tercer hombre de ese reino. Amén. Ahí está la palabra, bendito sea el Señor, que después de que pasa el asunto de los leones, dice que el rey da estas palabras, versículo 25 del capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Todo esto para que el rey lo decretó, y una declaración aquí que ahora todos tenían, porque era una ordenanza que él daba, que tenía que cumplirse, que en todo el dominio del territorio de él, amén, todos tengan temor al Dios de Daniel. Amén. Miren, para que todo esto se dé, él tuvo que pasar procesos. Él tuvo que pasar algunos procesos. No fue fácil. Y uno de los procesos más fuertes que él pasó fue el proceso de los fosos de los leones. Amén. Para que esto se dé, los procesos de los cuales estamos nosotros pasando, hermanos, no tienen comparación a eso, pero nuestro proceso es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra familia, en nuestra vida, y para lo que Dios nos ha llamado se manifieste, y cuando estemos allá sepamos cómo llevar adelante lo que
Si nosotros no nos mantenemos en el proceso y en el proceso renegamos, en el proceso nos enojamos, en el proceso decimos de todo, hermano, estamos quebrantando la parte de Dios. No estamos en el proceso. Estamos en el proceso, pero no salimos del proceso. Imagínense Daniel, cuando fue llevado al foso de los leones. Él fue confiando en Dios. Todo puede pasar en este tiempo. Todo puede pasar. Pero recuerde que no hay balas perdidas para usted. No hay balas perdidas para usted. No hay nadie, hermano, que pueda venir. Agárrese de la palabra, que dice que pueden venir 1000 y aún pueden venir 10.000, pero a ti no llegará. Que aunque usted ande en un camino de muerte, de valle, de sombra, de muerte, ande por barrios peligrosos, por donde usted vaya, no tenga temor porque Dios está con usted. Aférrese a la palabra, o sea, tenga una fe completa y con una certeza de que esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Amén. Aférrese a la palabra, que ya nos dejaron. Daniel nos dejó todo esto para que usted y yo veamos que el Dios que tenemos nosotros, al cual adoramos, al cual le servimos, es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no nos desampara, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos libra, un Dios que nos prospera. Mire, que aquí habla de prosperidad de Daniel. Pero cuando Daniel es llevado al palacio, cuando es escogido recién, ¿qué prosperidad tiene Daniel? Ninguna. Pero dice que Daniel fue prosperado. Amén. Por eso es que nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que ponerle asunto. Leemos sobre el asunto de los fosos de los leones, pero no nos damos cuenta del proceso. Hay un proceso que nace desde el capítulo 1. Fíjense, él era un esclavo, él estaba ahí encadenado, pero él confiaba en Dios. Y Dios permite que muchas veces nos pasen cosas a nosotros y pasemos por ciertas cosas, porque Dios nos está procesando. Amén. Nosotros queremos ahora que, como somos cristianos, que todo nos vaya bien, que todo salga perfecto. Amén. Que todo esté perfecto. Hay cosas que van a acontecer en nosotros, pero es para perfeccionar. Daniel fue llevado cautivo. Cuando Daniel fue llevado cautivo, hermano, tú no se puede pensar. Daniel no es que lo llevaron cargado de peso. Daniel no es que lo llevaron en un carro. Ellos venían con cadenas en sus pies. Ellos eran esclavos, venían con yugos y distancias, porque ellos eran esclavos y como esclavos venían sufriendo hasta llegar al lugar donde los llevaban. Amén. Todo el proceso que él tuvo que pasar para que luego diga que Daniel fue prosperado. Si vemos, hermano, todos nosotros estamos siendo procesados. Somos el barro en las manos del alfarero. Y venga lo que venga, tomémoslo como el proceso en Dios. Que Dios nos va a transformar. Porque Él quiere poner excelencia en nosotros. Todas las cosas que... Siempre démosle gracias a Dios en todo. Démosle gracias a Dios en todo. Pablo dijo que él había aprendido a estar en escasez y en abundancia. Él había aprendido, hermano, que tanto en la escasez y en la abundancia Dios estaba con él. Siempre les digo acerca de cuando naufragó él en la barca, pero Dios estaba con él. Él tuvo una visión en la noche y le dijo que iban a llegar a tal lugar y que todo les iba a ir bien, aunque veía al presente se veía todo mal, estaría la barca destrozada. Pero a veces nosotros vemos la barca destrozada, que ya está todo, pero Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo te llamé, yo te elegí, yo te escogí y yo te decreto en este día que tú eres mi profeta para las naciones. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, tenemos que pasar por procesos. Amén. Así que los que aman a Dios, amén, todas las cosas les ayudan para bien. Lo vamos a leer en el libro de Romanos. Bendito sea el Señor. Y dice claramente ahí, y sabemos
que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entre más fuerte es el propósito suyo que está pasando, el proceso que está pasando, hay un propósito grande en usted. Amén. Hay un propósito grande. Dios lo que hace Dios es llamarlo, pero nunca nos dice cómo va a ser todo el proceso. Amén. Y cuando pasamos el proceso, y para esto estoy en la iglesia, el pastor cada vez me da papi, y yo no lo aguanto. El Señor nos ama, hermano. Y por cuanto nos ama, Él nos está pule para que brillemos con el brillo que quiere que tengamos. Amén. Bendito sea Dios. Hay un proceso por el cual tenemos que pasar, hermano, porque hay un llamado muy especial. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Amén. Cada uno de nosotros pasamos por un llamado diferente. Cada uno de nosotros vamos a hacer un servicio dentro del reino diferente. Amén. En todos nosotros no es igual. Entonces, vemos a Daniel que tuvo que pasar un proceso tan difícil, tan complicado, pero lo vemos a él, que dice, el mismo rey dice que este Daniel fue prosperado en el reinado de Darío y en el otro reinado de Ciro el Persa. Amén. ¿Por qué fue prosperado? Porque él confió en Dios. Amén. Él le creyó a Dios. Él no desmayó en su fe. Él se mantuvo firme en la fe. Bendito sea el Señor. Y vemos nosotros a Daniel, hermano, que al final del tiempo, él tiene revelaciones futuras. Él tiene muchas bendiciones que muchos quisiéramos tener, pero eso fue para él. Las nuestras van a ser diferentes. Amén. Así que usted no se preocupe por lo que esté pasando, por lo que uno diga, por lo que otro diga. Recuerde que usted fue llamada por el Dios que creó todo. Amén. Y ese Dios tiene algo especial para con cada uno de nosotros. Y si estamos pasando por un proceso que lo vemos difícil, complicado, ¿y hasta cuándo, Señor, será esto? ¿Cuándo termina esto? Yo quisiera esto. Se espera que pronto llegue. Pronto llega. Hermano, es que nosotros quisiéramos que todo sea así de fácil. Que todo sea de un abrir y cerrar de ojos. Pero yo, leyendo la Biblia, me doy cuenta que entre más fuerte es el proceso, es más grande la bendición. Es más grande el llamado. Dios te está preparando para algo mayor. Se vienen cosas grandes, porque en estos últimos tiempos vamos a vivir catástrofes, vamos a vivir angustias, necesidades, cuántas cosas. Yo escuchaba que decían los científicos, esta cordillera de los Andes, que está así, que esto va hasta allá, hasta Canadá, llega hasta por allá, llega a esta elevación. Decía que es porque las capas tectónicas están sufriendo una separación no de ahora, sino de millón de años. Entonces ellas, a lo que ellas se friccionan, hacen erupción para arriba y van formando toda esta elevación y van formando volcanes. Ellas erupcionan. Entonces, ¿qué catástrofe pasará algún día en la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes se ha formado por erupciones de abajo, que las capas, porque ahí están, justamente por donde van eso, están las dos capas, ahí van las capas, y eso cuando se fricciona, esto se va haciendo esa elevación. Eso se ha formado por miles de años, no es ahora. Y dice que llegará un día en que va a haber una destrucción mundial. ¿Cuándo será? No se sabe, ni los científicos lo saben. De que va a llegar un día, va a llegar. Pero mientras eso acontezca, usted y yo tenemos que mantener la fe que Dios nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha escogido para cosas grandes. Amén. Y estamos aquí en esta noche dándole la gloria, la honra y la alabanza al Dios Todopoderoso, al que nos ha llamado para la gloria de su nombre. Démosle palma al Señor, bendito sea. Por eso
cuando nosotros leemos la palabra, encontramos en ella cosas preciosas, hermanos, cosas que no nos imaginamos. Nosotros cuando leemos algo de que pasó con algunos de los profetas, algunos de los santos hombres de Dios, vemos el pedacito, pero no vemos el proceso que pasaron ellos. Solo vemos el pedacito. Cuando hablamos de Moisés, que salió huyendo de Egipto, no vemos el proceso. Que él tuvo que salir solito, sin compañía, humanamente solo, por el desierto. Usted sabe cuántas cosas no pasó él. Porque él no llegó a donde llegó de un día a otro. ¿Cuánto tiempo le tomó? No nos dice la Biblia. Pero solamente imagínense, el desierto de día es calor, el desierto de la noche es frío, y el desierto de la noche hay animales que destruyen y matan. Amén. Todas las que él tuvo que pasar para llegar a su proceso. Esa era parte de su proceso. Y el proceso de él duró 40 años. Porque fue cuando tenía 80 años que él se encontró con esa salsa. Amén. Y a veces nosotros, por eso digo, no entendemos, solamente vemos el final del asunto, pero no vemos cómo comenzó el asunto. Y todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que experimentar para ver la gloria de Dios. Y que sigamos adelante, Dios está con nosotros, hermano. ¿Quién contra nosotros? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, Padre, y damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra, tu enseñanza, Señor, sabiendo que usted es el que hace todas las cosas. Aquí estamos, Señor, en esta noche, estudiando tu palabra, viviendo, Señor, que a través de los procesos aprendemos a conocerte mejor, Señor. A través de los procesos nuestra fe crece, se estabiliza, Padre. A través de los procesos recibimos lo que usted tiene preparado para con cada uno de nosotros. Dios bendiga en esta noche a cada uno de los que nos están escuchando a través de este enlace, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.